concretando. Así que ahí están las cosas. Así es, pero ahora vamos a hablar de un tema importantísimo. Muchos padres nos han reportado a través de nuestro número de WhatsApp que las pensiones se han elevado. Claro, muchos colegios bajaron el tema de las pensiones por la pandemia. Por la pandemia, la educación virtual. Correcto. Ya se volvió a la presencialidad y ahora nos dicen, Cintia, Lucho, pero las pensiones han subido. Ya no era solo 100 soles más, sino 200 soles más y eso nos está golpeando. ¿Qué hacemos? Y en algunos casos, ahí como dice el Cintillo, en 10% se calcula el incremento. A ver, vamos a hablar de este tema con el especialista, por supuesto, con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Crisólogo, gracias como siempre por estar aquí. Mucho, Cintia, un gusto de verlos. Y A pensaba en el caso de Shakira que están comentando que no es solo un tema de farándula, sino es un tema jurídico por las implicancias en materia publicitaria. Se han mencionado marcas, entonces, ¿cuánto ha afectado eso a la reputación de las marcas aludidas? Es un tema interesante para caso de estudio. Caso de estudio. Te vamos a invitar aquí para hablar de ese tema. Sí, yo lo voy a usar en las clases que dicto. Bueno, sobre el tema de las matrículas es verdad, las matrículas se van a incrementar. Entonces la pregunta es, ¿los colegios tienen derecho a incrementar las matrículas? Sí, la respuesta es sí. La ley de centros educativos privados determina que los colegios efectivamente pueden aumentar las pensiones. Sin embargo, no pueden hacerlo a su libre albedrío, sino que tienen que respetar determinadas normas. Primero, que si se va a incrementar la tarifa, tiene que ser informado por escrito al padre de familia, de manera adecuada, de manera veraz, de manera indubitable. O sea, el escrito tiene que llegar a cada padre de familia, sea mediante un correo electrónico o un medio similar. No se trata de que sencillamente en el colegio digan, voy a informar mediante un papel en el periódico mural. Que nadie ve. No, que nadie ve. Claro. No se trata de eso, sino que cada padre tiene que ser notificado. Segundo, este incremento tiene que ser comunicado anteladamente, para darle al padre de familia un margen de tiempo de modo tal que pueda buscar otra opción. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación? Es interesante porque la ley en particular no lo establece, pero se supone que tiene que ser por lo menos unos meses antes, acabando el año anterior. Así es. Se le tiene que decir al padre de familia para que utilice el periodo vacacional buscando otro colegio. O sea, tú no le puedes decir al padre de familia una semana antes, oye, te voy a subir la pensión en 10, 15%. Claro. No le puedes decir eso porque el padre lo dejas en en una situación muy desventajosa, no va a poder encontrar. Correcto. Ahora, ¿los padres de familia pueden aceptar a fardo cerrado que les digan que van a incrementarse las pensiones? La respuesta es no. Ustedes han mencionado el caso de la pandemia y han mencionado que las pensiones bajaron. Sí, bajaron, pero si recuerdan, inicialmente las pensiones se mantuvieron en su precio original. Los padres de familia protestaron y dijeron, ¿por qué me vas a cobrar lo mismo? Es cierto. Si ya no gastas en limpieza, ya no gastas en seguridad, no gastas en luz, no gastas en agua. Y los colegios dijeron que gastaban lo mismo. Mentira, pues. Entonces fue tanta la presión pública y las directrices que dio en su momento el Ministerio de Educación, y nosotros tuvimos una parte muy activa de las mismas, que al final las pensiones tendieron a bajar. Pero entre las normas que expidió el Ministerio de Educación hay unas normas muy interesantes. La primera de ellas tiene que ver con la transparencia. Los padres de familia tienen el legítimo derecho de solicitar a los colegios las razones de los incrementos. Y no solo eso, el padre de familia puede solicitar los estados financieros, estado de ganancias y pérdidas, balance general. Miren lo que puede solicitar el padre de familia, lo que pasa es que no es consciente de estos derechos, para saber efectivamente si el colegio está en debe, para saber efectivamente en qué están gastando más y otros, porque como se mencionó en el reportaje, los colegios aluden que estos incrementos se deben mayoritariamente a que van a haber aumentos salariales en beneficio de los docentes. Crisólogo, qué interesante esto último, por ejemplo, que estabas mencionando. Y en el caso que el colegio, esperemos que no, pero en el caso que el colegio ante esa consulta que yo hago como padre de familia no me dé la información, ¿cómo puedo hacer? Incurren en infracción, pues Lucho, incurren en infracción. Si es un centro educativo privado, lo que corresponde es presentar un reclamo. Ante la no respuesta, se puede presentar un reclamo ante el colegio y el colegio tiene 15 días hábiles, o sea, 3 semanas en la práctica, para responderle. Si el colegio no responde o la respuesta que recibe el padre de familia es insatisfactoria ante su requerimiento, puede acudir al INDECOPI, que es la autoridad legalmente facultada para ver el tema de problemas con los centros educativos privados. Y el INDECOPI puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador y como resultado del mismo las sanciones van desde amonestación hasta multa de 450 unidades impositivas tributarias. Y en el tema del monto, ¿no? Porque mucho lo que también nos escriben es el tema del monto que se aumenta. ¿Hay una fijación de cuánto puede ser el monto? No. Las tarifas, o en este caso las pensiones, se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, cada centro educativo tiene la amplia libertad de fijar los costos que le parezca mejor. Pero también, repito, los padres de familia tienen el legítimo derecho de preguntar y obtener respuesta. Ahora, el tema de los reclamos es un tema que siempre lo comentamos.
Normalmente los padres de familia se muestran muy reticentes a presentar reclamos por temor a las represalias contra claro. sus hijos. Claro, ¿no? claro. Al respecto hay que señalar que existen canales. Por ejemplo, las denuncias pueden ser presentadas de manera anónima. No tiene el padre de familia que indicar expresamente quién es. Pero eso sí se recomienda que si se presenta la denuncia anónima, por ejemplo, ante el INDECOPI o si se trata de un colegio público ante la UGEL, lo que se recomienda es adjuntar los medios probatorios. O sea, hay padres de familia, en ASPEC nos llegan varios casos de esos en los cuales nos dicen, oye, en el colegio tal han subido la pensión en 20% para financiar los viajes al extranjero del director. Bueno, ¿y cuál es la prueba? No te adjuntan la prueba. Entonces, Claro. ni el INDECOPI, ni ASPEC, ni nadie va a darse el trabajo de buscar la prueba. Entonces, el padre de familia que denuncia tiene que adjuntar. Otra manera de presentar las denuncias es juntándose varios padres de familia para evitar las represalias, porque si se juntan 10 padres de familia, Claro. 20 padres de familia para presentar un reclamo determinado, es altamente improbable que el colegio tome represalias. Contra 20, claro. Contra 20, no lo va a Porque hacer son jamás. bastantes, o todo el salón de clases, ¿No? ¿no? Claro. Son bastantes alumnos. Buena estrategia, Pero buena el tema, estrategia. el tema del, por ejemplo, ¿no? Subieron la pensión, ¿no? Subieron 300 soles de pensión o 500 soles de pensión. ¿Eso lo pueden denunciar? No. No, si les ha sido notificada previamente, como les dije. Y Claro. si fue Y de notificado manera solo escrita 15 verás. días antes. O sea, allí hay un reglamento en el cual tendría que verse la idoneidad de la forma en que se comunicó al padre de familia el incremento. O sea, el incremento, repito, no puede ser comunicado faltando poco para la matrícula. Lo que se ha estilado por años es notificar al padre de familia cuando está culminando el año escolar anterior, porque se necesita tiempo. Si todos sabemos que el proceso de matrículas comienza en enero, Claro. yo no te puedo notificar en febrero ni en marzo, Por pues. supuesto. Tengo que comunicártelo antes para que tú puedas tomar las medidas que Si corresponden. puede o no continuar en el Sí. colegio. Ahora, hay un tema que les quiero decir que es bien importante, A ver. las APAFAS, las asociaciones de padres de familia. Las APAFAS son un grupo de padres de familia que son elegidos por los propios padres de familia. ¿Para qué? Para representar sus intereses y los de los estudiantes. Para eso son elegidos los integrantes de las APAFAS. Claro. Pero ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica, muchas veces, lamentablemente, los padres elegidos en el comité APAFA acaban haciéndose amigos, pinky friends, de los Así es. directores del colegio. Claro, y Y por al Son final- elegidos especialmente. y entonces al final acaban velando por los intereses del colegio en lugar de velar por los intereses de los padres de Padre familia. Qué buen punto, ¿ah? Entonces sobre eso hay que decir dos cosas. La primera, que así como fueron elegidos los padres de familia, pueden ser revocados. O sea, si yo elegí a este grupo de padres de familia para que defienda mis intereses, pero no lo está haciendo, ¿sabes qué le digo? Muchas gracias por los servicios prestados, pero chao. Vamos a elegir al nuevo representante. Lo primero. Lo segundo, la cuota PAFA. Está establecido que los colegios pueden cobrar la cuota PAFA, que es una suma de dinero que pagan los padres de familia para que el comité funcione. Ahora, el monto de esta cuota PAFA es el equivalente a 1.5 de la unidad impositiva tributaria vigente cada año. En este caso, ese monto no debería exceder de 74.25 soles. O sea, no es que puedan fijar, y si lo hacen los padres de familia tienen el derecho de protestar, yo fijo la cuota PAFA en 100 soles, en 200 soles. No, el monto establecido es 1.5% de la unidad impositiva tributaria. Entonces los padres tienen el legítimo derecho de cuestionar si les quieren cobrar esto. Y además, también es bueno saberlo, la cuota PAFA no se tiene que pagar de una sola armada. Los padres de familia pueden acordar que la cuota PAFA se paga en 2, 3, 4 armadas. O sea, tampoco se tiene que gravar la economía familiar cobrando la cuota. Y la cuota, el pago de la cuota PAFA no es requisito para la matrícula. Claro. Recordemos, solo es exigible el día de la matrícula, cobro 1, cuota de ingreso que se cobra por única vez y matrícula, Perfecto. nada más. Perfecto, ahí está Interesante, clarísimo Crisólogo, todo. ¿ah? Excelente. Y excelente a no información. tener miedo de dar esa información. No hay la opción de la denuncia anónima para que de esta manera Indecopi proceda en ir a evaluar precisamente el centro educativo que están exponiendo la situación que sucede. Si pueden colocar las pruebas que son necesarias sería muchísimo mejor. Ahí nos has precisado ya, Crisólogo. Sí, claro. Gracias. Gracias, Crisólogo, como gusto. siempre, por estar aquí, por estas recomendaciones sumamente importantes. Nos vamos a una pausa.